We'll get it back again, like old times. Miraculous al borde del tiempo definitivamente nos dejó al borde del asiento, porque después del final de la quinta temporada creímos que gran parte del arco se había terminado, pero este especial fue la introducción perfecta para el nuevo villano y muestra cómo varias cosas estaban planeadas desde el inicio. Bueno, quizá algunas sí fueron surgiendo en el camino, pero las supieron conectar con episodios pasados y esto añade otro toque de profundidad que amamos. En primer lugar, nos muestran lo que sucede justo después de que Ladybug derrota a Monarca, porque el final de la temporada 5 se saltaba. Solo mostraba la estatua de Gabriel y la fiesta en la piscina de Adrien, que creímos que quería decir que el universo se estaba reseteando y que todo lo que veíamos era como de vuelta al origen, donde Adrien y Marinette todavía estaban juntos y demás, pero no fue así. Resulta que tras el deseo de Gabriel, todo siguió su curso. Parece que por la naturaleza de su deseo, reescribir la historia y demás, no alteró nada más que las vidas de él y Natalie. Pero, por ejemplo, haber pedido revivir a su esposa, sin duda sí habría tenido una reacción mayor, como sucede en Efímero, la línea de tiempo alternativa donde Gabriel logra pedir el deseo de revivir a Emily, y eso sí parece borrar parte de la realidad, porque sería ir atrás en el tiempo y cambiar el rumbo de muchas cosas que conocían hasta el momento. Recuerden esta diferencia entre deseos, porque será importante para la nueva supervillana. En fin, después del deseo, Natalie recupera su vida. Y lo que me sorprendió es que lo primero que hace es ir a la cueva a luchar con Gabriel. Le tenía tanto coraje a Gabriel que lo primero que hace al poder caminar no es preguntar por qué o cómo, sino ir a golpear al viejo tonto. Iconic, la verdad. Pero solo encuentra a Marinette, convirtiéndose en otra persona que conoce la identidad secreta de Ladybug. Y aunque al inicio ella desconfía de Natalie, se cuentan las cosas y juntan los pedazos de la historia. Nótese que Natalie ni siquiera se veía conmovida por el hecho de que Gabriel se hubiera sacrificado por ella y Adrien. Solo se sorprendió un poquito. Y luego sucede algo muy importante. Marinette se culpa a sí misma por la muerte de Gabriel y dice que ella podría haber hecho algo. Incluso considera la idea de haber pedido un deseo en su lugar, si eso significaba proteger a Adrien. De hecho, en la versión en francés es mucho más dramático todo este asunto, porque cuando le pregunta qué hubiera dado por Adrien, Marinette dice: mi vida, hubiera dado mi vida. Super hardcore. Y si bien algunos lo vieron como obsesión, yo creo que se trata de un amor desmedido, que se debe en parte a que toda la vida la han tratado mal y Adrien siempre la trató bien. No sé si categorizarlo como un amor puro o también un amor influenciado un poco por la inseguridad, ya que ella tiene baja autoestima y si bien es cierto que su identidad alterna ha logrado que tenga más confianza, también ha causado grandes brechas de autoestima, y eso se nota ahora y se notó durante toda la temporada 5. Pero claro, nadie duda de que ella está totalmente enamorada de él. Pero también hay algo que debemos tomar en cuenta, y es que ella se culpa de gran parte de las cosas y siente que no fue lo suficientemente buena como para lograr triunfar. Siente que sus acciones lastimaron a los demás y no está segura de haber tomado las decisiones correctas. Esa declaración que hace es más que nada un grito de ayuda. Está diciendo: yo no fui suficiente, tuve la culpa y dañé a las personas que más amo, dañé a todo París. Hubiera sido mejor cambiar mi vida por la de los demás y lograr reparar parte del daño que hice. Y si lo vemos en ese sentido, es muy triste porque esta chica apenas tiene 14 años, Marinette apenas tiene 14 años y está cargando un peso inimaginable sobre sus hombros. Pero Natalie lo nota y le dice que ella sí hizo algo, logró darle conciencia a Gabriel en el último minuto y así salvar el mundo de un destino peor. Después de que hablan y Marinette ve el estado de los Miraculous, se asusta porque no aparecen los Kwamis, y ahí Natalie le muestra la base de operaciones de Gabriel y Tsurugi, así como las celdas en las que tenían encerrados a Adrien y Kagami, siendo otra carga en su conciencia. Recordemos que se siente culpable por lo que le robaron los Miraculous. Entonces, al ver lo que les hicieron a los Kwamis por su culpa y lo que pasó a Adrien por su culpa, es decir, perdió a su papá, la lleva a un estado más precario. Y es ahí donde hace una decisión muy controversial y que, como afirma Bonix, la atormentará por un largo tiempo. Piensa que aliviará la carga emocional de Adrien y lo protegerá si esconde la verdad de su papá. Es decir, se está echando la responsabilidad de no decirle la verdad porque en su mente no es suficiente para él y no puede afrontar decirle que por sus equivocaciones su padre se desvivió de la vida. Pero claro, ahí está tomando dos responsabilidades que no le corresponden. Número 1, ella no tiene la culpa del por qué Gabriel hizo lo que hizo. Y número 2, en teoría, ella no tendría por qué negar la información a Adrien por dolorosa que ésta sea. Y
y es que en parte tiene la necesidad de arreglar todo e intentar solucionarlo todo sola, y esa siempre ha sido su debilidad, no poder cargar con todo sola. En fin, después de destruir toda la evidencia para sostener la mentira, le toca decirle su versión a Adrien y al mundo. Y la verdad, me gustó cómo retrataron ese encuentro, porque en el final de temporada, como que lo pasaron por encimita, pero aquí podemos ver la frustración de Adrien, el cómo casi estaba esperando que Ladybug le dijera que su padre era el villano, y cuando no lo dijo, y a cambio le dijo que hizo todo lo posible, pude sentir cómo la confianza entre ambos disminuyó. Incluso él sabía que había cosas en la versión de Ladybug que no tenían sentido. Y es que siento que si le hubiera dicho la verdad, quizá había estado más tranquilo por saber que a pesar de los actos horribles que cometió, al final lo más importante para su padre fue él. Pero Ladybug le desmorona la versión que tiene de su padre y lo deja en un limbo negro donde ya no sabe a quién odiar. Y puede que también él comience a cargar con el arrepentimiento de lo que pudo o no pudo hacer, de si pudo cambiar las cosas, y eso seguro debería ser un conflicto que exploren en la temporada 6. Estoy seguro de que va a tener repercusiones y que varios capítulos lo van a demostrar. Pero volviendo al momento, a la escena, se nota cómo desprecia el intento de Ladybug por consolarlo, y vemos que observa su Miraculous y el de Ladybug. Esto puede o no significar nada, pero también puede ser una pista a un futuro donde él sigue el camino de su padre, donde la culpa lo consume e intenta cambiar las cosas, también sacrificándose a sí mismo. Aunque claro, esperemos que no. También súper curioso que Kagami ya sabía quién era Monarch e incluso que su madre estaba involucrada, pero nunca hizo nada. O sea, descubrió que Marinette era Ladybug como en el episodio 8 de la temporada 5, pero nunca tuvo el valor de decirle nada. ¿O es que la sospecha solo se confirmó cuando la encerraron junto a Adrien en la celda? Es cierto, pasaron muchas cosas desde que pasó eso. No hubo tiempo, pero en fin. Después de ese día, Marinette termina rendida en su cuarto y la escena transmite el dolor, el vacío, mientras intenta conciliar el sueño. Pero Tiki le advierte que necesita dormir bien, y es que ella ya sabía lo que se veía venir. Luego vemos a las tres Bonix en la madriguera del tiempo donde estaban jugando ajedrez, pero las dos mayores comienzan a desaparecer así de la nada y ni siquiera se asustan, güey. Le dicen a Bonix chiquita que ya ha pasado por eso y que no debe preocuparse, lograrán resolverlo. Ya he explicado eso en un video anterior, es un tema muy complicado, pero realmente nada va a pasar. Alex ve que todas las ventanas donde puede ver el universo presente comienzan a ponerse en negro como si no hubiera señal. Toca las ventanas como si de una tablet se tratara y retrocede hasta Orígenes, básicamente resumiendo todo lo que sabemos. ¿Era necesario mostrarnos eso? No lo sé. Uno pensaría que para las personas que ya ven este especial es porque ya han visto todas las temporadas, pero hay algunos espectadores casuales que realmente no prestan mucha atención y que para ellos estuvo chido este recordatorio de todas las cosas que pasaron. Una nota curiosa, Alex habla del deseo de Gabriel con mucha naturalidad, significando que el hecho de que pidiera el deseo sí tenía que pasar y es parte del canon de su universo, pero luego pierde la señal cuando Marinette se despierta preocupada y ve asustada a alguien que está pidiendo un deseo. Ahí jala Marinette a la madriguera, que asustada le dice que le robaron los Miraculous. Encuentran un villano comatizado que parece un fantasma y se roba todos y cada uno de los Miraculous, incluyendo el de Ladybug y Chat Noir. Pero Marinette dice que hay un momento en el tiempo donde no usó los aretes y no se daría cuenta que se perdieron, así que nos llevan a esa escena específica de Orígenes cuando Marinette no quería ser Ladybug y entra Marinette del presente con un chalequito amarillo que Bonix le puso para diferenciarla y recupera así su Miraculous. Tiki entonces ve a su nueva portadora muy diferente, pero confía en ella y deja que se transforme. Es así como Tiki se entera de lo que va a pasar en ese momento en el tiempo en el futuro. Por eso Tiki ya sabía lo que iba a pasar cuando Marinette se fue a dormir. Hay muchas teorías que explican por qué el traje es fosforescente. La más simple es porque simplemente es una modificación del traje que le dio Alex, que también es fosforescente. Ahora otras personas dicen que su traje es fosforescente porque en realidad Tiki del pasado se ajustó a la personalidad de Marinette de ese momento, donde está saltando en el tiempo y por ende, al verla con ese chalequito le da un traje diferente del mismo color del chalequito que tenía. Otros dicen que es un cambio consciente de Marinette para diferenciarse de su yo pasado, pero está un poco rebuscado. Yo siento que simplemente vio el chalequito, vio los materiales y dijo, güey, aquí me hago un traje. En fin, no logra luchar contra el espectro del tiempo porque al parecer no la pueden tocar, pero saben que sabe su identidad, así que van atrás en la batalla y notan al nuevo villano que está muy silencioso detrás de las ruinas, como apuntando el chisme, como cualquier fanático de Miraculous Ladybug que haría en ese mundo. Sabemos que es Eris y que obviamente intenta saber la identidad de Ladybug, pero la forma en que maneja el Miraculous de la mariposa y las acomatizaciones hacen creer que ella ya tiene mucha experiencia con el Miraculous de la mariposa. Si a eso le añadimos que las que desaparecen son las Bonix mayores y que al final del episodio de la temporada 5 a Cerise se le aparece una luz brillante, ¿no sería que la versión de Cerise a la que se enfrenta Ladybug es en realidad una del futuro?
y pide el deseo en el pasado porque en el futuro no puede encontrar una forma de vencer a Ladybug. Ok, esto lo vamos a ver en otro video, pero aquí les doy spoiler. Y recuerden que les dije que dependiendo del deseo era el efecto que tenía en la realidad, pues parece que lo que sea que pidió Cerise realmente dañó, no solamente dañó, eliminó, borró, restauró, hizo de cenizas el universo. O sea, un universo tan diferente que literalmente no hay línea de tiempo que se pueda ver en el futuro, porque ya no existe, no hay nada que pueda ver Bonix. Literalmente las dos Bonix dicen que el deseo es el fin de los tiempos. ¿Qué rayos quiere Cerise para el punto de que cuando se hace realidad el mismo tiempo desaparece? No creo que se trate de revivir a alguien amado como lo hacía Gabriel, y tampoco es solo venganza, porque no hace desaparecer solamente a Marinette cuando pide el deseo. Entonces, ¿qué rayos deseó? Y además buscaba todos los Miraculous, como lo muestra su versión fantasma, pero ¿ella qué lograba con ellos? ¿Poder? ¿Shady Bug y Clown Noah? En fin, todavía no lo sabemos, pero sin duda ese especial nos muestra cuán peligrosa es ella, a pesar de estar sola. Se ve que es muy inteligente y sabe sacar provecho de cada oportunidad, por lo que seguro nos espera algo fuerte para la sexta temporada. Después, pues luchan a través del tiempo y Ladybug logra que la villana no sepa su identidad secreta y termina como ese arco del que nadie sabe. Y claro, está el final, con Ladybug y Shad Noah hablando en el tejado con un cielo nublado, que de hecho en los trailers estaba despejado, pero aquí lo pusieron nublado para más drama, como si se avecinara una tormenta. Shad parece intentar sacar información a Ladybug, significando que no le creyó mucho del todo a la historia o que sabe que dejó cosas sin atar, y se confirma eso cuando le lanza unas miradas de desconfianza, pero al ver su estado, no empuja más la conversación y se culpa a sí mismo. Ladybug tampoco se ve mejor, ambos tienen muchos secretos y se ve la distancia que hay entre ellos, pero por el momento parece que el dúo se conforma con seguir unido. La cosa es, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué opinan ustedes del especial? ¿Notaron algo que nosotros no? ¿Y qué sienten sobre la introducción del poder de Cerise como villana? Muchos decían que no sabían cómo es que había obtenido el Miraculous de la mariposa, si incluso Ladybug y Bonnie habían vigilado la escena desde la madriguera y nadie lo notó. Pero hay una escena eliminada del capítulo de la quinta temporada donde se ve a Cerise saltando con una mascarita de buzo para recoger el Miraculous. Y puede que de ahí mismo se haya ido a las catacumbas de París por el drenaje. Aunque claro, le faltan cosas a la teoría de su guarida. Y pues ya veremos la explicación cuando se estén de la sexta temporada. Bueno, cuéntenme si tienen otra teoría o si les gustó algo del video. Estaré pendiente de sus comentarios. Yo fui Fandom y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye.